Bayote, abuela de Julieta. José Regalía, primo de Irma. Bueno, cuéntenos, a ver, ustedes cuando eran jóvenes, en la década del 40, del 50, ¿qué edad tenían? 50 tenía 11 años. 11 años. ¿Y José? Yo nací en el 32, en el 50 tendría 18. Bien. Irma, que era más de esa edad, ¿ibas a la escuela? Bueno, yo iba a una escuela de campo, en Sulti. Me llevaba mi mamá. Y iba 3 veces por semana y llevaba deberes para el resto de los días. Así cursé toda la primaria. Nada fácil, con mucho frío, todo pasábamos, pero era la vida de campo. ¿Tenían algún útil especial o más o menos los que llevan los chicos ahora? No, cuaderno, lápiz, goma, cuaderno para leer, de lectura y se terminaba todo. ¿Una sola? Una sola. ¿Y les daba a todos las materias? Sí, todas las materias, éramos 15, 16 chicos, el resto del día hacía deberes, terminaba la tarea de la escuela, le ayudaba a mi mamá porque criábamos muchísimas aves. Teníamos 140, 150 pavos, pollos, era todo el trabajo, eso era el trabajo de nosotras, de mío y de mi mamá. Mis hermanos y mi papá hacían el trabajo de campo. Bueno, José, vos con tus 18 años ya a la escuela no ibas, ¿o sí? No, yo al colegio no fui nunca. Mis padres llevaban a una chica que tenía 6º grado al campo, y ahí eso me enseñaba. Yo no rendí en ningún lado, hice que tercero, lo máximo que hice, iban otros chicos vecinos, iban ahí con la maestra que estaba en casa. Muy bien, así que hacían un grupo de diversas edades en tu casa. Claro. ¿Y Estaban ahí a lo mejor 8 o 10 chicos y la maestra que estaba les enseñaba todo. ¿La maestra se quedaba en tu casa o...? Sí, ella iba los lunes y hasta los viernes. Y el resto de la vida, viste, en el campo, uno hacía, viste, la cosecha, tenía que, viste, criaba pollo, levantar huevo, a la tardecita encerrar el ternero, porque había que ordeñar el otro día a la mañana, viste, y ordeñar lo más posible, y se hacía queso, viste, se hacía, viste, cosas del campo, así. Y en cuanto a la cosecha, José, ¿ustedes tenían que sembrar? ¿Con qué sembraban? Sí, con caballo. Yo me tocó muchos años hacerlo con caballo, se araba, se sembraba y se cosechaba. Cuando estaba en la cosecha andaba con mi padre. Yo cosía en bolsa, viste, después las bolsas había que pararlas, había que dar las vueltas si llovía, y después había que entrarlas, que pesaban 60 y pico de kilos. Yo todavía era medio joven, viste, me costaba, pero lo hacía, ¿qué va a hacer? Era la vida así del campo. Cada uno tenía su tarea. Sí, desde ya eso era una tarea normal para los de campo. Y por ejemplo, jugaba al fútbol, viste, en el Club Manantiales, era de ahí. A fin de año se hacía una fiesta grande, les decíamos, porque todo el barrio donaba corderos, viste, y otros vinos, pan, y a lo mejor se reunían 100 o 80 personas. Se jugaba al fútbol, viste, después la tardecita era el baile. ¿Eran fiestas solamente familiares o era para jóvenes? No, para todos los que querían ir. Iban tanto de Indio Rico como de Prinle, todos los que querían ir podían ir. ¿Y toda la familia más los jóvenes? Sí, los jóvenes sí. ¿No había fiesta únicamente para jóvenes? No, en esa época no. ¿Fiestas? Sí, tenía los 18 años, me dieron permiso para ir a los bailes. Entonces íbamos a los bailes de club, que había 3 clubes que eran de campo. Y íbamos ahí a los bailes, bailábamos, teníamos fiestas todo el día, era todo lo que teníamos nosotros en la juventud. ¿La fiesta? ¿En qué iban a los bailes? Bueno, nosotros teníamos un cochecito, porque antes, viste, la familia, si éramos 5, había un solo auto. Ahora si hay 5, hay 6 autos, viste, y hay otro muy distinto la vida. Entonces íbamos con mi padre, y por ahí si llovía, que estaba el camino muy feo, con un carrito, viste. ¿Qué auto tenía? Era cuestión... ¿Y qué auto tenían? Un Chevrolet modelo 2027, mirá. 1927. ¿Ustedes eran muchos hermanos, José? No, 2. 2. Éramos 4. ¿Y los caminos cómo eran? Los caminos, querida, el había de todo. Te digo que cuando llovía un poco y había que ir en carro era porque, viste, para ir en auto, viste, medio difícil. Entonces ¿Ya iban vestidos para la fiesta y todo, aunque iban en el carro? Un poco, después allá no terminábamos de arreglar, que va a ser lo que viste vos. Nosotros siempre se iba de traje, eso baile era para ir de traje. Y
corbata, entonces, viste. Y allá cuando uno iba llegando se terminaba de acomodar un poco y bueno, se pasaba la fiesta, ¿qué va a hacer? No quedaba otro. ¿Era fácil, Irma, tener así un baile con tu mamá, tu papá? ¿Qué hacían ustedes mientras ellos estaban ahí charlando? Bailábamos, nos divertíamos. Yo me casé a los 25 años y yo nunca fui sola con mi novio a los bailes, ni a ningún lado. Siempre me acompañó mi mamá. Así que te podés imaginar, y no sola yo, en esa época éramos todos, era la familia entera y nos divertíamos entre todos, las familias todas unidas. ¿Los grupos de amigos? ¿Tenían amigos ustedes a pesar de estar distanciados en el campo? Los que eran en el campo, nos juntábamos todo el grupo que vivíamos cerquita, un campo, entre la gente de campo. Porque antes claro, y antes estaba toda la gente en el campo. ¿Y se conocían todos? Todos parientes. Sí, ¿Eran todos parientes? Sí, la mayoría. No eran parientes, feo todo. Y cuando se podía ir íbamos en auto. Mi papá tenía un Forá modelo 29. Y cuando hacía calor se sacaban las cortinas, no era de bajar los vidrios como ahora. Y cuando veníamos a Pringles, anécdotas que yo no me las voy a olvidar jamás, un camino pero horrible, horrible, y se nos volcaba el Forá y nos bajamos todos y sujetando el auto pasamos el charco. Mirá las épocas que teníamos. Pasaron el charco sujetando el auto Sí, para que no se volcara. Para que no se cayera la cuneta. Lo teníamos y pasamos todo el charco de agua que había. ¿Y los novios? ¿Cómo se hacían de novio en esa época? ¿Dónde conocían al novio? El novio yo lo conocí cuando venía a Pringles ya. Aunque empezamos a andar de novio, él tenía 18 años y yo también. Y anduvimos de novio 7 años hasta que nos casamos. Y estuvimos casados 46 años. ¿Y era fácil verse? ¿Y cómo va a ser? ¿Te imaginas que él iba a mi casa, yo y mi mamá en la cocina toda la vida? Y si íbamos al cine, a donde vayamos siempre iba mamá conmigo. Nunca fui sola con él hasta que nos casamos. ¿También tenía auto? Moto. Él en una época se había ido a trabajar a Bahía y venía a visitarme en moto. Porque veníamos a Pringles una vez por mes o cada 2 meses. ¿Y dónde se quedaban, Irma, cuando venían todos del campo al Pringles? No nos quedábamos nunca, veníamos a la mañana y nos íbamos a la noche. ¿Y por qué venían tan poquito? ¿Qué tenían que hacer? A comprar las cosas para comer, por bolsa, una bolsa de harina, una bolsa de todo eso, y después cuando se terminaba se vivía. Nosotros luz teníamos cuando había viento, porque teníamos un molinito que cargaba los acumuladores. Cuando no había viento teníamos la luz de tubo. Antes en el campo o cerca de algunos campos había almacenes de ramos generales, Sí. que se vendía de todo. ¿Ustedes tenían alguno cerca? Y ahí donde íbamos las fiestas, a donde íbamos las fiestas, ahí era almacén también, se compraba, pero cuando se terminaba, que pasaba lluvias y eso, se quedaban también ellos sin nada para vender. ¿Cómo era la forma de pago en esa época? Mi papá acá cuando venía a Pringles sacaba con libreta en el almacén Pizarra, que era ramos generales, y se pagaba por año. Después de la cosecha se pagaba... Del campo, la hacienda, el trigo. Y acá, por ejemplo, los impuestos que eran tan poquitos, trabajaba Enzo de Medio en los de Izarra, que era el contador que tenía ahí, que no era el contador recibido, ¿viste? Pero hacía todo. Y pagaba él. Y a lo mejor venía cada 2 o 3 meses un impuesto, bueno, y lo pagaba. Y lo anotaba en la libreta. Y a fin de año, la mercadería y el impuesto iba todo y se pagaba. Y después el campo se arrendaba con el Indio Rico, con Bernasconi era. Y eso se iba a Indio Rico. También cada 6 meses había que renovar, ¿viste? El contrato. Se iba, se arreglaba y después se pagaba y así se vivía. Cuando terminaba el año ya estaba todo saldado y había que pagar y ya está. Bueno, José, contanos, ¿vos hiciste alguna vez servicio militar? Sí, en la remonta. Y me tocó, hice 11 meses y 20 días. Salí de asistente del doctor ¿viste? No sé, me tocó porque tuve suerte. Estuve 20 días en la remonta y después el resto lo pasé acá en Pringles con el médico que era de Rosario. ¿Y qué tareas cumplían ahí como servicio militar? En la remonta Sí. había que cuidar los caballos, ¿viste? Por ahí había que entrar bolsas, fardos de pasto, ¿viste? Darles de comer.
Después acá me vine a venirle con el doctor de asistente y lo atendía él, era solo. Y bueno, yo lo tenía que atender. Él comía en el Hotel Pringle y yo el resto le hacía la limpieza, ¿viste? Le atendía. Irma, ¿nos querés contar un poco del servicio militar de tu esposo? Y mira, Como anécdota, que sabemos que hay alguna por ahí guardadita. ¿te imaginas que él se fue a Mar del Plata, que ahí tenía que presentarse? Me alcanzó a avisar que se iba a Colonia Sarmiento. De ahí no supe más nada. Por 15 días o 20 llegó un papelito y después más nada. Yo ya había pensado que se fue y me dejó. Y él pensaba lo mismo. Después de 3 meses empezaron a llegar las cartas, todas embarradas, porque habían tenido una sudestada cuando iban, se les llenó el barco de agua, parecía que se hundía, un viaje espantoso. Y los trataban, pero mira, imposible de peor, porque como los animales los llevaron, no es como ahora. Bueno. Y así estuvo 13 meses hasta que le dieron la baja. Bueno, ¿qué diferencias grandes ven entre aquella época que recuerdan y hoy? ¿Qué te parece? Yo no teníamos una radio, mi papá y los vecinos venían a escuchar la novela. ¿Te imaginas una novela de Alberto Migré? Eso era lo que hacíamos. En la tardecita se juntaban los vecinos. Ese era como vivíamos antes. Y hoy en día yo me comunico con mis nietos por WhatsApp. ¿A vos te parece que hay diferencia? Sí, verdaderamente. Yo tenía 12 años cuando tuvimos la Y primera nos radio. sacamos fotos y en el momento nos mandamos. Yo tengo una planta linda, bien florecida, le mando. Mirá cómo tengo florecidas las plantas. Y ellos lo mismo. ¿Te imaginas si hay diferencia? Y en cuanto al espacio físico del campo y del pueblo, ¿qué añoran de la época esa? Y que, bueno, así como dijo Irma, no teníamos nada, ahora tenemos de todo un poco, pero antes, ¿qué es lo que más había que les gustaba? Y la fiesta en los clubes, cada mes. Esperando o dos. los fines de semana para la fiesta. Claro. Después a veces nos juntábamos los vecinos a jugar a la lotería y era una diversión que vos no te imaginás. ¿Había policía en esa época? Querida. No existía. No sé, acá en Pringle había uno. Un policía. Uno, sí, y lo respetábamos. Ahora, viste, hay mucho y la juventud lo respeta poco. Es así. No, muy distinto, No había robos, no había asaltos. No, ¿Cómo no, era la una seguridad? tranquilidad enorme. Se venía, se dejaban las puertas abiertas, los autos, no había pero problema de nada, de nada. Ahora en eso es muy distinto. Eso cambió que nosotros... Eso lo notan de diferente ahora. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? ¿Vos te parece la diferencia que hay ahora? Impresionante. ¿Volverían a la época de antes? No, Por favor, si antes era todo sacrificio, querido, en el campo. ¿vos sabés lo que es? La calefacción la hacíamos con ¿qué? Con la cocina a leña. Si vos ahora, por ejemplo, subes a un tractor o una cosechadora, casi tenés que ir de traje. O sea que hay cosas que ahora en la actualidad No, sí, no, mejoró mucho. mejoró mucho y otras empeoraron como la seguridad. Por favor, eso sí. Vos sabés ellos pensar que salían a trabajar y tenían que atar 9 caballos con unas heladas que no se podían ni mover. Si el médico, había muchos médicos, había hospitales como hay ahora, o Y acá había 3 médicos, me parece. Y acá había sí 3 médicos. Cabrera, Bruso, Brianta y era un médico para todo, no especialista en cada, viste. no había enfermedad. especialistas. No. Y los atendían, iban a los campos a atenderlos. No. Cuando se enfermaban venían. Ah, sí, acá sí lo atendían, pero... Acá, pero al campo Pero el médico no. no iba al campo. No. No, Si no. yo no sé, mirá si tendrían vehículo. No sé. A mí me parece que el doctor Cabrera, después de muchísimos años, tuvo vehículo. Sí, sí, era muy distinta la vida. Sí. Muy, Pero muy ya pasó. ¿Y las obras sociales? ¿Tenían mutuales? No. Si mi papá ni jubilación nunca tuvo nada, porque después de muchos años empezó a pagar la jubilación y no te obligaban para nada, así que ellos no pagaron nunca jubilación. Y eso de trabajar en blanco o en negro tampoco existía eso. Claro. Ahora, viste. son ¿Tenían cosas- empleados en el campo? No, nosotros teníamos... Era cada hacíamos familia todo. Y hacía eran poquitas hectáreas que teníamos. Nosotros Cada- no teníamos Nosotros hacíamos todo. grandes estancias, pero serían contadas. ¿Cuántas Sí. había? No sé. No, había gente pudiente, ¿no? Pudiente. ¿Qué pensaron cuando Julieta les pidió
un video de su época. Parar porque para mi nieta te imaginas todo lo que puedo ayudarla. Espero que podamos haber hecho algo lindo, que sea lo que ella quería. Ella nos dijo más o menos de la vida de antes y eso contamos. Suerte, que tengan.